Este título fue una experiencia de Shake, fue una sugerencia de Shake. Empezamos. Me sentaron en la camilla. No podía hacerlo por mi cuenta. Miré la máquina, sintiéndome como un animal de presa evaluando a un depredador dormido. No estaba muy lejos de la verdad. Pronto la máquina se despertaría y me alimentarían a ella de cabeza. Había 2 técnicos presentes, junto con una ordenanza y una enfermera. No podía recordar el nombre de la enfermera, aunque había estado en la pizarra blanca de mi habitación en el hospital. De los 4, ninguno era tan imponente, ni tan grande, como ella, sin embargo, dejó que los hombres hicieran el trabajo pesado. Ahora que estaba erguido, ella levantó mi mano izquierda y me puso 2 pastillas en la palma. Me dio un vaso de plástico con agua para tragarlas. Ativan. Dijo. Para tu ansiedad. Tragué las pastillas. Luego mi brazo izquierdo cayó de nuevo a mi lado, cansado y adolorido. Estaba medio muerto, junto con mi hombro. Las únicas partes que podía sentir ardían con una agonía constante y sorda. El Ativan no ayudaría con eso. Tampoco ayudaría mucho con la ansiedad, no podía evitar pensarlo. La máquina medía fácilmente 10 pies de altura y tenía el mismo ancho, pero el tubo en su centro no podía tener más de 24 pulgadas de diámetro. Sin embargo, era lo suficientemente profundo como para acomodar un cuerpo humano. Voy a entrar ahí. Pensé. Dios, ayúdame a no entrar en pánico. Ayúdame a no hacer el ridículo. La enfermera observó mientras los hombres me trasladaban a la brillante camilla blanca que me deslizaría en la boca de la máquina. Se inclinó sobre mí. Esto debería tardar media hora. Dijo. Pero recuerda, si te mueves, tendrán que detener la prueba y reiniciar. Luego se fue y los otros se pusieron a trabajar en serio. Me acomodaron plano sobre mi espalda. Me preguntaron si quería auriculares. Dijeron que podían poner mi estación de radio favorita. Podía escuchar música, contar el paso del tiempo por la cantidad de canciones que escuchaba. Sí. Dije. Eso estaría bien. Gracias. Levantaron mi cabeza lo suficiente para envolverla en un casco abierto de plástico duro. Uno de los técnicos miró a la ordenanza, pensativo, y sacudió la cabeza. El ordenanza se rió. No importa. Me dijo. Tu cabeza es demasiado grande para auriculares, amigo. Lo siento. Le dije que estaba bien, incluso mientras me presionaban las piernas y los pies juntos. Cruzaron mis manos sobre el corazón como un muerto. Hice presión con mi mano derecha sobre la izquierda, asegurándome de que no se deslizara. ¿Qué me pasa? Me pregunté. ¿Tuve un derrame cerebral? Era posible. Mi padre había muerto de un derrame cerebral. Era algo de familia. Un día antes, había estado bien. Estaba sentado en el suelo de mi habitación, con la espalda contra la cama, reviviendo viejos recuerdos antes de irme a la cama. Tenía abierto mi anuario de último año frente a mí. Era la primera vez que lo miraba en, ¿cuánto tiempo? ¿20 años? ¿Más? Compré el anuario y nunca lo miré en absoluto. Estaba escaneando las fotos en blanco y negro de los juniors de ese año, ignorando las fotografías en color de aquellos amigos que habían estado en el 12º grado conmigo. Buscaba a una en particular. No sabía por qué. Parecía un impulso, totalmente aleatorio. Casi nunca pensaba en ella ya. No tardé mucho en encontrarla, su dulce rostro rodeado por una explosión de cabello rubio de finales de los 80. La leyenda decía, Gloria Watson, y podría haberme reído de eso. La chica que conocía se hacía llamar Lori. Nunca supe que eso era un diminutivo de Gloria. Pero era definitivamente ella, con sus labios carnosos y su camiseta de Motley Crue, su rostro sugiriendo el mínimo de maquillaje, meticulosamente aplicado. Lori, con la media sonrisa que parecía decir que estaba al tanto de una broma secreta, y los ojos azules que prometían un poco de travesura, pero nunca malicia. Siempre había sido amable conmigo. Pasé mi dedo sobre su foto, recordando lo amable que siempre había sido, lo divertida, lo popular. Lo inalcanzable. ¿Sabía siquiera cómo me sentía por ella? Nunca la invité a salir. Quería hacerlo, pero nunca lo hice.
Cuando retiré mi dedo, justo cuando estaba a punto de cerrar el anuario y arrastrarme a la cama, esos ojos que buscaban en la imagen se movieron. Me encontraron. Parpadearon, y luego el dolor golpeó. Comenzó en el hombro. Incluso mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que acababa de ver, sentí la explosión desgarradora de agonía extenderse como napalm directamente por mi brazo y luego por todo el lado izquierdo de mi cuerpo. Grité. Mi pierna izquierda se disparó frente a mí, perdiendo el anuario, pero aún temblando sobre la alfombra como un cable de poder cortado. Me agarré el hombro con mi mano derecha, desgarrado entre preguntarme qué había sucedido y la necesidad de negar lo que había visto en la imagen del anuario. Seguía mirándola a ella. En vida, los ojos de Lori eran azules. En la imagen, eran grises. Y seguían vivos, aún moviéndose en sus órbitas. La agonía pulsaba al ritmo de los latidos de mi corazón. La cara en la imagen abrió los labios y habló, como si viniera de lejos. Estoy muerta, Benny. Nadie me llamaba Benny ya, pero Lori lo hacía. En 1988, todos lo hacían. Luché para ponerme de rodillas. Solté mi hombro y busqué el anuario, cerrándolo, pero dejándolo en el suelo. Grité sin pronunciar palabras. Mi teléfono estaba en la mesita de noche. El reloj marcaba las 11 de la noche. Mi hermano menor aún estaría despierto. Necesitaba un transporte a la sala de emergencias, o una ambulancia. Intenté ponerme de pie, pero mi pierna izquierda no me lo permitió. Y Lori no había terminado. Su voz vino de dentro de mi cabeza, más tenue que nunca pero aún ineludible. Te llevaré conmigo, Benny. Grité de nuevo, tambaleándome por el suelo, usando solo mi mano y pierna derechas. Esta vez, le puse palabras. Grité. ¿Para qué? Lo suficientemente alto para que mis vecinos me escucharan. Y luego, recogiendo mi teléfono, colapsando con mi espalda contra la pared. ¿Qué te hice? Como si esto fuera real, y realmente la estuviera escuchando. Como si ella estuviera realmente en el apartamento conmigo. Era imposible, lo sabía, y aún así esperaba que ella respondiera. Antes de mucho tiempo, mientras revisaba mis contactos en busca de mi hermano, lo hizo. Tú me lastimaste. Mi hermano contestó en la tercera llamada. El reloj también mostraba las 11 de la noche. En el sótano del hospital mientras la camilla se deslizaba hacia la apertura de la máquina. Exactamente esa hora, justo en la hora. Fácil de recordar. La máquina comenzó a hacer ruidos de succión, eléctricos y jadeantes, mientras cerraba los ojos. No quería verme entrar, ni ver el techo de la boca del monstruo. Pero nada podía bloquear el ruido, que era similar a una vieja lavadora tratando de funcionar a máxima velocidad y sin lograrlo del todo. La camilla se movió, y yo me moví con ella, hacia el túnel de la resonancia magnética. Puedo hacer esto. Me dije. Ya lo he hecho antes. Y de repente me di cuenta de que era verdad. Me habían sometido a esto justo después de ser admitido en la sala de emergencias del Hospital Sentara, justo antes del traslado en ambulancia al Innova Fairfax. Nadie me había dicho por qué querían una segunda prueba, o, si lo hicieron, no lo recordaba. Una hora después, estaba de vuelta en el 8º piso, acostado en mi cama ajustable sorprendentemente relajante y aceptando más pastillas de mi enfermera. Oxicodona. Dijo. Para tu malestar. La televisión estaba encendida en el fondo. Fútbol del jueves por la noche. Apenas lo noté. Malestar. Sí, esa era la palabra. Mi malestar se sentía mucho como si mi brazo estuviera colgando fuera de su lugar, una desagradable amalgama de espasmos musculares, agujas de sueño y peso muerto que deletreaba la palabra roto en mi mente. Pero no era un hueso roto. Era una vida rota. Estoy viendo cosas. Le dije a la enfermera. Y no estoy seguro, pero creo que estoy olvidando cosas. Ella me miró con ojos escépticos y levantados. Hazle saber al doctor, la próxima vez que te vea. ¿Próxima vez? Ya había visto al médico, pero el oxicodona comenzaba a hacer efecto rápidamente. Nunca había tenido analgésicos como este antes, y descubrí que mi conexión con el mundo despierto se volvía rápidamente insostenible. Lo último que recuerdo antes de que el sueño se cerrara sobre mí y me reclamara por completo fue el sonido de la enfermera apagando el televisor.
El sueño era casi como despertar. En él, podía caminar. De hecho, estaba caminando hacia el salón de clases que también servía como escenario cuando era parte de los jugadores de la última hora en la escuela secundaria superior de Mayfield. Pero me detuve en la puerta abierta. Toqué el dedo meñique de mi mano izquierda con el pulgar, aliviado de descubrir que podía hacerlo fácilmente. Raro. Pensé. Sabiendo de alguna manera que esto debería ser muy difícil para mí y, sin embargo, sin darme cuenta del todo de que estaba soñando. Podía oírlos desde el otro extremo del pasillo, voces que no había escuchado en décadas. Miré hacia arriba, y allí estaban Brandon y Lexi, quienes tenían los papeles principales en la obra que íbamos a presentar en unas semanas. Eddie Metal, trabajando en los accesorios. Sparks ajustando las luces del escenario. Cherry Lewis, Mary Dowell, la mayoría de los cuales serían reportados como desaparecidos, o encontrados muertos, en las primeras semanas de junio, apenas unos días después de los accidentes del carnaval que destruirían tantas vidas. Deberías advertirles. Me dije a mí mismo, acercándome a ellos, sin hacer la conexión de que esto no estaba sucediendo, que estaba reviviendo un viejo recuerdo en un sueño. Puedes salvar sus vidas, ser un héroe. Pero estaba distraído, porque Lori también estaba allí, charlando con Cherry y Mary, esperando que llegara el resto del grupo. Las clases debían haber terminado, y era hora de los ensayos de la tarde. Hola a todos. Llamé al grupo, pero solo tenía ojos para Lori cuando respondieron, un coro de Benny, que se alargaba, al igual que el saludo que Norm siempre recibía en Cheers. Lori saludó, luego volvió a la conversación que tenía con sus amigas. Su falta de entusiasmo dolió, pero solo por un momento, porque luego el sueño avanzó rápidamente, y estaba de pie justo enfrente de ella, leyéndole mis líneas. Mi personaje estaba citando a Longfellow, y ella me miraba, como si estuviera desesperadamente enamorada de mí. Barcos que pasan en la noche, y se hablan en el paso, solo una señal mostrada, y una voz distante en la oscuridad. Así en el océano de la vida, pasamos y nos hablamos, solo una mirada y una voz, luego oscuridad de nuevo y un silencio. Su mano derecha estaba sobre mi brazo izquierdo, acariciándolo como si me consolara. Nunca me había tocado antes. Nunca habíamos hablado realmente antes, si es que leer líneas contaba como hablar, y quería estirar este momento, vivir en él para siempre. No murió en los accidentes del carnaval, recordé. Tampoco desapareció. Salió adelante, como tú. Se habría graduado el año después de que te fuiste. Terminamos nuestras líneas, dando paso a los otros actores. La señora Cahill, nuestra profesora de teatro y directora, nos llamó, y como uno, nos giramos hacia ella. Ella sonreía. Si no supiera lo que sé, habría adivinado que ustedes dos estaban juntos. Dijo. Buen trabajo. Y Lori sonrió. Hacia ella, no hacia mí. Dije su nombre, atrayendo su atención. Eso, evidentemente, estaba en contra de las reglas, porque nunca habría hecho eso en la vida real. Solo en un sueño habría osado hacerlo. Me desperté. Me transfirieron de la cama a una camilla nuevamente. Apenas estaba despierto, mi cabeza buena y revuelta por la oxicodona. La enfermera estaba allí, y el ordenanza, y el médico. Ahora lo recordaba. Más o menos. Él hablaba en voz baja, claramente frustrado. Nada de esto tiene sentido. No hay trauma externo, no hay moretones, no hay daño superficial en absoluto. Todo está por dentro, y es como un accidente automovilístico allí dentro. Tenemos que hacerlo de nuevo. Con contraste, esta vez. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Intenté levantar mi brazo izquierdo. Se movió un poco. Aún estaba mayormente muerto. Sentía un hormigueo donde los dedos de Lori lo habían tocado en el sueño. Para cuando estábamos de vuelta en el sótano del hospital, podía sentarme de nuevo con ayuda. Podía tomar el Ativan, incluso ayudar cuando uno de los técnicos y el ordenanza me subieron a la camilla deslizante. Y podía preguntar. ¿Cuántas veces? ¿Qué está pasando? Mi voz era débil, pero sabía que podían oírme. Sus ojos lo decían. Sin embargo, no obtuve respuesta. Simplemente me introdujeron, cabeza primero, de nuevo en la máquina. Estar en la boca del monstruo era como vivir en una cámara de eco alienígena.
Los ruidos de la lavadora de ropa generados por la carga de cables enrollados, creando así un imán superconductor, eran lo suficientemente enloquecedores, y nunca terminaban. Pero una vez que estaba en marcha, empezaron los verdaderos efectos de sonido. Algo parecido a un claxon de coche, mantenido durante largos segundos, justo contra mis tímpanos. Rasguños, metal contra metal. Golpes, martillos sobre contrachapado. La voz del técnico atravesó, como a través de un walkie-talkie barato. ¿Estás bien, Ben? Vas genial hasta ahora. 5 minutos adentro. Mantente quieto, ¿de acuerdo? Forcé mis manos a permanecer quietas. Endurecí mi cuello. No quería que la prueba se reiniciara. El técnico de nuevo. Respóndeme, Ben. ¿Estás bien? Y respondí. Sí, estoy bien. Nunca mejor. Otro claxon de coche, este más alto, staccato, probablemente algún pequeño pedazo de chatarra europea con un complejo de inferioridad. Rayos láser, ahora. Malditos rayos láser. Silbido, silbido, silbido. Eventualmente, a pesar de todo y con los ojos perpetuamente cerrados, mi mente comenzó a divagar. Me deslizaba medio dormido, medio despierto, sacudido periódicamente al presente por una nueva explosión de sonido penetrante. Trompetas sonando, máquinas de escribir golpeando, efectos de sonido de cualquier número de películas de ciencia ficción, largas uñas sobre pizarras. Y el técnico. ¿Todo bien, Ben? ¿Cómo estás, Ben? 10 minutos adentro. Trabajando como un campeón. Hasta que ya no era él. Hasta que la escuché de nuevo, su voz más suave que la suya, casi ahogada por la tormenta eléctrica, que era el interior de la boca del monstruo. ¿Puedes oírme, Benny? Casi asentí reflexivamente. Me detuve justo a tiempo. No te muevas. Me recordé. No te muevas, ni siquiera un centésimo de pulgada. Puedo oírte, Lori. Te vi en mis sueños esta noche. ¿Por qué no lo hiciste, Benny? Lori, ¿hacer qué? ¿Qué no hice? No lo sé. Te esperé, Benny. Entonces deberías haber dicho algo. Pensé. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Qué demonios querías de mí? No le respondí. Te esperé mucho, mucho tiempo. Yo también esperé. Esperé a que la sesión, esta pesadilla, terminara. Estaba desorientado, confundido, con dolor, drogado fuera de mi mente, una mente que, aparentemente, se había vuelto en contra de mí y ahora intentaba destruirme desde adentro hacia afuera. Ruidos de respiración, jadeos, un toro preparándose para embestir. No estaré aquí mucho tiempo, Benny. Tengo que irme pronto. Ven conmigo, Benny. Ven conmigo. La respiración se detuvo. Silbido, silbido, silbido. Un claxon de coche sonando. Rayos láser, martillos. Todo lo que tienes que hacer es llamar. Antes de que me vayas. Estoy aquí, Benny. Esperando detrás del telón, una última vez. Llámame. El silbido se detuvo. El monstruo se quedó en silencio. Y la camilla me llevó de vuelta al mundo. Vaya, amigo. Dijo el técnico, ayudándome a sentarme de nuevo. Me alegra que lo hayas logrado. ¿Cuánto duró esta vez? Pregunté. 2 horas y media. Dijo. Y estabas diciendo unas cosas bastante jodidas allí dentro. Pero no moviste un músculo, y conseguimos algunas imágenes realmente buenas esta vez. Los accidentes del carnaval de Mayfield de 1988 cerraron la escuela por el resto de ese año. Nunca hicimos nuestra última obra. En una noche de viernes, alrededor de las 10 de la noche, una rueda de la fortuna se había desenganchado literalmente de sus anclajes y se había estrellado directamente contra el juego del pulpo. También hubo incendios. Al principio, la palabra sabotaje solo había sido un susurro, murmurada en lugares cerrados en el diner y la barbería. Pero luego siguieron los asesinatos y las desapariciones. Para entonces, todos sabían que no había habido accidentes ese fin de semana, pero nunca atraparon ni castigaron a nadie por los crímenes. Y los desaparecidos seguían desaparecidos. Aún así, un día antes de que mi graduación oficial tuviera lugar, una semana antes de que todos fueran liberados para el verano, llegaron los anuarios. Y todos querían uno.
Era como un último vistazo impoluto a nuestro pueblo antes de que el odio y la locura de algún lunático lo marcaran para siempre. Y también fue la última vez que vi a Lord Watson. Ella había sido voluntaria en el mostrador de ventas que había montado en el túnel del autobús, que también servía como nuestro patio para fumar. Estaba teniendo un cigarrillo cuando llegó mi turno en la fila, pero nadie la molestó por ello. Sus ojos estaban inyectados en sangre, irritados por un llanto reciente. Quería pasar por la mesa y abrazarla. Probablemente debería haberlo hecho. Ojalá lo hubiera hecho. En cambio, bloqueé toda la situación de mi memoria, y solo la estaba viendo ahora desde detrás del telón del sueño. Me despertaría de la visión que había tenido en el hospital. Esta vez, lo viviría. Dejaría que el acontecimiento se desarrollara como realmente había sucedido, no como yo quería que se desarrollara ahora, con la cuestionable sabiduría de la edad. Le di mi dinero. Ella me dio el anuario. Y luego hice algo que nunca hubiera esperado hacer. Se lo devolví, abierto en la portada interior, y le ofrecí mi bolígrafo. ¿Es esto real?, me pregunté en el sueño. ¿Realmente hice esto? Ella me sonrió. Se dio la vuelta para firmarlo. Se tomó muy poco tiempo para hacerlo, no pude evitar notarlo. Había tomado mucho más tiempo con el anuario de Cherry, quien había estado un paso adelante de mí en la fila. Me lo devolvió, cerrado. La agradecí de manera superficial. No había tomado el tiempo suficiente para escribirme más que una nota allí. No me había dado su anuario para firmar. Para ella, no era nadie, o, peor, todos. Solo otro tipo. No valía la pena el tiempo. Llevé el anuario a casa y lo guardé en la estantería. Y me olvidé de él. Me hice olvidar. Dios, ayúdame. Realmente lo hice. Infarto de médula espinal. Me dijo el doctor 3 días después, la mañana de mi alta del hospital Innova Fairfax. Queremos programar una punción lumbar y una biopsia cervical para la segunda semana después de que estés en casa. Mientras tanto, tendrás terapia física en casa, terapia ocupacional, y un andador por un tiempo. Probablemente un bastón después de eso. El bastón podría ser permanente. Asentí. Ya estaba acostumbrado al andador del hospital. También estaba acostumbrado a las resonancias magnéticas. Ya habíamos hecho 11 de esas hasta ahora. Mi hermano bromeaba diciendo que si hacían una más, me pegaría a mi propio refrigerador. Mis problemas de memoria desaparecieron después de esa última sesión cuando imaginé a Lori hablándome a través de los efectos de imagen. El nombre de mi doctor era Joseph Benson y mi enfermera, Janice Clegg. Me habían examinado y hecho imágenes 2 veces en Sentara, además de un par de radiografías. Me enviaron aquí porque el hospital de Woodbridge no tenía neurocirujanos en el personal. Dijeron que mi caso era interesante. Después de que el doctor Benson se fue, traté de tocar el meñique de mi mano izquierda con mi pulgar, y descubrí que ahora requería un esfuerzo mínimo. Aún estaba muy lejos de ser normal, pensé, frunciendo el ceño. Esto va a requerir trabajo. No pongas esa cara tan malhumorada, dijo mi hermano, recogiendo la documentación de alta y colgándose la bolsa con mis cosas sobre el hombro. ¿Listo para salir de este lugar o no? Le sonreí. Por supuesto, dije. Luego se me ocurrió. Oye, ¿alguna vez averiguaste si Lori Watson sigue viviendo en Mayfield como te pedí? Ahora fue su rostro el que se oscureció, y se veía un poco preocupado. Bueno, sí, dijo. No fue difícil. Sigue siendo una Watson, no una Watson con guión, tampoco. Lo que significa que nunca se casó, o se divorció y recuperó su nombre. Esperé más. Eso no significa que ella estuviera hablándote a través de la resonancia magnética y en tus sueños, Ben. Aún así, esperé. Mi hermano menor suspiró, luego finalmente se rindió. Está muerta, Ben. ¿Desde cuándo? Mira, amigo, ¿por qué importa? No la has visto en casi 30 años. Ahora mismo, necesitas concentrarte en solo responde a la maldita pregunta. Puso su mano en mi hombro. Desde el día en que fuiste admitido, dijo. Cáncer. Estaba en un hospital a tiempo completo.
Falleció en su sueño, entre las 10:30 y la medianoche. Los servicios fueron ayer. Solté el andador y me dejé caer de nuevo a sentarme en la cama. Pasé mi mano derecha por mi brazo izquierdo. Aún quedaban rastros de ella allí, pero se desvanecían rápidamente. Llámame, había dicho. Pero no podía llamarla ahora. Ni siquiera podría haberla llamado la noche que me habló a través de la resonancia magnética. Ya se había ido para entonces. ¿Qué quisiste decir, Lori? Pero ahora lo sabía. Todo lo que tenía que hacer era regresar a casa para confirmarlo. Incluso había dejado el anuario sobre el suelo de mi habitación. Fue un largo viaje, empeorado por el tráfico. Estaba bien con eso. Una vez que estuve a salvo dentro de mis propias 4 paredes, mi hermano menor se quedó mucho más tiempo del que debía. También estaba bien con eso. Entonces, demasiado pronto, como parecía, me quedé solo. Golpeé el andador de regreso a mi habitación. Encontré el anuario tumbado boca abajo en el suelo, justo como lo había dejado. Me senté, lo puse de pie. Lo abrí en la portada interior, encontré la firma de Lori allí, y las palabras "llámame", debajo. Entre el nombre y esas palabras, había escrito solo una cosa más. Su número de teléfono. El rostro del anciano estaba en blanco mientras usaba un trozo de barra de hierro para revolver las brasas calientes en el viejo barril oxidado, exponiendo 2 clavos de cobre largos con cabezas inusualmente grandes, que comenzaban a brillar lentamente de un rojo apagado. Todavía hay tiempo para cambiar de opinión, murmuró distraídamente, mientras ajustaba con cuidado la posición de los clavos con unas tenazas ennegrecidas por el hollín. Miré a Teresa, que estaba a mi lado, mirando resueltamente hacia adelante, y tragué saliva con dificultad. ¿Cómo había llegado esto tan lejos, tan rápido? Mi mente volvió a mi hermana pequeña, Elaine, al día en que la había estado mirando jugar en el parque, hasta que alguien me golpeó por detrás y todo se volvió negro. Pensé en el horror que sentí al despertarme y vi que Elaine había desaparecido, junto con mi capacidad de mover el lado derecho de mi cuerpo. Pensé en el día, 2 semanas después, cuando su cuerpo abusado y roto fue encontrado en el bosque. Luego pensé en el día siguiente, cuando mi madre, en duelo, tomó demasiadas pastillas que el médico le había dado para ayudarla a dormir. Finalmente, pensé en todas mis noches viendo a Elaine ser arrastrada gritando en mis sueños, en todas las horas de terapia física que había pasado para recuperar una fracción de mi movilidad, en todas las personas diciéndome que no me culpabilizara, cuando eso era todo lo que podía hacer. Eso me dio determinación. No. Dije al fin. No voy a cambiar de opinión. Él gruñó en señal de reconocimiento, un sonido que no sonaba ni aprobador ni desaprobador. ¿Y tú? Le preguntó a Teresa, mientras se enderezaba de su trabajo. Ella solo frunció el ceño. Esto no me da miedo, viejo. No después de lo que me hizo. No está hecho para asustarte. Es solo como trabajo, y más importante, es mi precio por el servicio que proporcionó. Replicó el anciano, rascándose distraídamente la barba gris que cubría su rostro mientras nos miraba a Teresa y a mí una vez más. Su precio. Eso era lo que había dicho cuando se puso en contacto con nosotros. Iba a marcarnos con las cabezas de esos clavos que estaba calentando en el fuego. Nos explicó el proceso exacto en detalle. Clavos de cobre con cabezas de poco más de 1 pulgada de diámetro, que debían calentarse hasta que estuvieran al rojo vivo y mantenerse contra nuestra piel durante 5 segundos. Podíamos elegir el lugar, pero nos dijo que debía ser en algún sitio donde al menos nosotros pudiéramos verlo, aunque no necesariamente los demás. Sin duda dejaría una cicatriz fea, nos dijo, pero el calor haría que el metal fuera estéril y tenía vendajes y antiséptico listos para que no tuviéramos que preocuparnos por una infección secundaria. Sin embargo, no se nos permitía nada para aliviar el dolor. Eso había quedado claro también. ¿Así que te excita que la gente te deje quemarla?, dijo Teresa, con desdén. Bueno, no nos estás obligando a hacer esto. Yo soportaría mucho más para darle a ese malnacido lo que le espera.
No conocía a Teresa antes de encontrarnos con el anciano ese día, pero conocía su historia del juicio. Ella fue la que se escapó, la que había huido del hombre que mató a Eileen, aunque no antes de que él le hiciera cosas que enfermarían a cualquier persona decente. Al igual que Eileen, ella solo había sido una niña pequeña en ese momento, aunque ahora estaba en sus 20s, al igual que yo. Teresa había llegado a casa sana y salva, pero nunca atraparon al hombre que la lastimó. No hasta mucho después de que él había hecho lo mismo y peor con Eileen. Aunque ella estaba físicamente entera y no medio lisiada como yo, no creo que quisiera cambiar de lugar con ella. Teresa estiró su brazo rígidamente. Hazlo. Justo en el antebrazo. Sonrió ampliamente, una sonrisa que me perturbó. Sonreiré así cada vez que lo vea, porque recordaré lo que me trajo. El anciano asintió cortésmente y tomó uno de los clavos con las tenazas, justo por debajo de la cabeza. Luego, todo sucedió de inmediato, Teresa soltando un grito animal a través de dientes apretados, mientras el anciano mantenía su brazo firme con una mano y la marcaba con el clavo que sostenía en la otra mano. Miré hacia otro lado, cerrando los ojos con fuerza, forzándome a recordar la recompensa, a recordar por qué estábamos haciendo esto. Repetí mi indignación y terror ante cómo el asesino de Eileen, el violador de Teresa, el que me convirtió en un hombre hecho un desastre, había escapado de la custodia debido a la negligencia por parte de los oficiales de corrección, una indignación que solo creció a medida que pasaron los meses y luego los años sin que lo recapturaran. Repetí el momento de silencio atónito que lentamente se convirtió en anticipación victoriosa cuando recibí la carta del anciano, la carta que incluía una fotografía que mostraba al asesino de mi hermana atado e indefenso a una silla. Ofrecía a Teresa y a mí, los únicos sobrevivientes de los crímenes de esa asquerosa pieza de basura, la oportunidad de hacer cualquier retribución que consideráramos adecuada. Podríamos haber llamado a la policía. El anciano nos dio esa opción en la carta. No nos había revelado su ubicación aún, así que si eso era lo que queríamos, escribió que llamaría a la policía él mismo, y se iría antes de que llegaran a recoger a su fugitivo envuelto para regalo. Pero si queríamos algo más, algo personal, habría más pasos en este proceso y un precio que pagar. Dudo que alguno de nosotros siquiera considerara dejar que el anciano simplemente llamara a la policía. Me dije a mí mismo que no solo estaba buscando venganza, que no podía arriesgarme a que él escapara para lastimar a alguien más, pero supongo que sabía que eso era una tontería incluso entonces. Este tipo era un enfermo pedófilo que tuvo suerte una vez, no el chano. Tendría una docena de policías armados alrededor de él las 24 horas, si la policía lo atrapaba de nuevo. No había forma de que escapara una segunda vez. No, la verdad era que queríamos más que justicia, más que un juicio, Teresa y yo. Ambos decidimos que merecíamos más después de lo que él nos había hecho pasar. Llamamos por separado al número del anciano y aceptamos su segunda oferta, encontrándonos con él en un lugar remoto donde nos metió en una furgoneta sin ventanas. Teresa casi se echó atrás ante esto, comprensiblemente. Para llevarnos al lugar donde mantenía a nuestro antiguo atormentador. Cuando Teresa se apartó del anciano, un círculo rojo y negro en su antebrazo sirviendo como el recibo de su pago, todavía me sorprendió un poco cuando me miró con una anticipación febril en su mirada. «Apúrate», me gritó a través de dientes todavía apretados por el dolor, moviendo la cabeza hacia el anciano que ya estaba sacando el segundo clavo de las brasas. No tenía miedo del clavo. El dolor había sido mi compañero constante durante mucho tiempo. Si esto traía algún alivio al verdadero dolor que sentía por dentro, lo consideraría una ganga. Extendí mi brazo izquierdo, el que todavía podía mover correctamente. «Hazlo. En el mismo lugar», dije, rápidamente. El anciano asintió, y por unos momentos mi mundo fue dolor. Bueno, eso no era nada nuevo, y lo soporté sin más quejas que Teresa. Antes de continuar, insistió en ayudarnos a vendar nuestras quemaduras de manera eficiente con los suministros que había preparado. ¿Eres médico?, pregunté, examinando mi herida bien vendada mientras cojeaba detrás del anciano y de Teresa. Nos estaba llevando hacia lo que parecía un viejo pozo minero que tenía una gran puerta de madera instalada sobre la entrada, con todo tipo de letreros advirtiendo a los intrusos.
Eso coincidía, ya que la fotografía del bastardo atado a una silla parecía haber sido tomada en un lugar subterráneo. Algo así. Respondió, mientras sacaba un gran llavero y comenzaba a buscar la llave que necesitaba. Estudio y trato una enfermedad. ¿Solo una? Pregunté. Me sentía nervioso otra vez y busqué distracción en la conversación. El mal. Respondió el anciano, mientras encontraba la llave que buscaba y desbloqueaba el viejo candado oxidado que mantenía la puerta cerrada. ¿Una enfermedad malvada? Preguntó Teresa, aunque no parecía realmente interesada. No. La enfermedad del mal. Respondió, mientras empujaba la puerta hacia adentro con un gruñido. Estudié como médico durante un tiempo. Continuó mientras nos conducía por el pozo minero, que estaba débilmente iluminado por bombillas incandescentes desnudas colgadas entre los viejos soportes de madera. Fue durante mis estudios de medicina que comencé a darme cuenta de que lo que sabíamos sobre cómo las enfermedades se propagaban a través de la población podía servir como un microcosmos, un modelo que podría aplicarse a más que solo a la medicina. Podría aplicarse a algo tan enorme y fundamental como el problema de cómo persiste el mal, incluso cuando casi nadie se propone ser deliberadamente malvado. Es como si el mal contaminara a las personas, que a su vez lo propagan a otros, al igual que una enfermedad infecciosa. Es aquí donde nos dices que no hay malas personas, solo están enfermas de alguna manera. Gruñó Teresa. Porque sé por experiencia que eso es una tontería, viejo. No. Respondió el anciano mientras seguía caminando, moviendo la mano en señal de negación. No se trata de eso en absoluto. No estoy hablando de filosofía aquí, es mucho más simple que eso. Es epidemiología. Piensa en ello, ¿por qué disparas a un perro rabioso? Porque el daño que haces al matarlo se ve superado por el daño que puede causar si se le deja propagar su infección. Creo que lo entiendo. Murmuré, dándole vueltas a la idea en mi mente. Lo que sea. Murmuró Teresa, impaciente. ¿Cuánto falta? Ya estamos casi al final. Respondió el anciano. Llegamos a otra puerta, esta parecía estar recién instalada. Afuera había un carrito de utilidades con ruedas, cubierto por una sábana. El anciano se acercó al carrito y retiró la sábana de una manera casi teatral. El carrito estaba cubierto con una variedad de herramientas. Escalpelos, alicates, pequeño soplete, tijeras y cortadores de alta resistencia, sierras, carretes de alambre, una serie de jeringas cuidadosamente etiquetadas y más suministros médicos. Era todo lo que necesitarías para torturar a alguien, y hacerlo durante mucho tiempo. Me quedé atónito. Teresa se acercó al carrito, pero el anciano extendió una mano para detenerla. Solo un momento. Dijo el anciano. Antes de que tomes tus herramientas y reclames tu justa retribución, necesito que estés segura. Ya estoy segura. Gruñó Teresa, con las manos convertidas en puños. Ambos lo estamos. Añadí, aunque no sonaba ni me sentía tan seguro como mi cómplice. Entonces, una última petición. Dime qué le vas a hacer. Hizo un gesto hacia las herramientas sobre la mesa. Aquí tienes con qué trabajar. Dime en detalle cómo usarás estas cosas para castigar al hombre más allá de esta puerta por todo lo que te ha hecho a ti y a tus seres queridos. Me detuve en seco. No había pensado realmente en ello en detalle. En mis fantasías lo detenía, incluso lo mataba, pero no había imaginado cómo lo haría. ¿Una pistola? No vi ninguna sobre la mesa. Mientras trataba de formular mi respuesta, Teresa habló primero. No puedo hacerme a mí mismo escribir lo que ella dijo en detalle. Dios nos ayude a todos, no había pensado en cómo tomaría mi venganza, pero ella definitivamente sí lo había hecho, y en gran medida. Lo describió con deleite. Quemaduras, mutilación, castración. Esas eran solo la obertura de la sinfonía de tormento que había compuesto para el hombre que le hizo daño. Para cuando terminó, sentí que iba a vomitar. No importaba que él fuera un monstruo, no importaba si lo merecía. El anciano no se inmutó. Miraba hacia arriba, sus ojos se movían como si estuviera calculando algo en su cabeza. Es cierto, nunca terminé la escuela de medicina, pero la forma en que lo describes. No creo que eso realmente lo mate.
Los ojos de Teresa se entrecerraron, y había algo parecido al placer en su voz mientras respondía. No se supone que lo mate. Quiero que viva con lo que le he hecho, como yo vivo con lo que él me hizo. Ese no es el acuerdo. Dije que puedes matarlo, y que decides cómo muere, incluso cuánto tiempo le toma morir. Pero al final, necesita estar muerto. Teresa frunció el ceño, pero no respondió. Además, añadió el anciano, inclinando la cabeza en mi dirección. Él también recibe un poco de ese animal, y no creo que sobreviva a lo que tu amigo aquí quiera hacerle, además de toda esa porquería de película de terror que tienes planeada. Teresa casi parecía lista para echarse atrás otra vez, pero al final supongo que no estaba dispuesta a arriesgarse a perder su oportunidad con el tipo. No parecía feliz, pero asintió bruscamente, y luego levantó la mirada para mirar la puerta entre ella y su presa, como si pudiera ver su salvación más allá de ella. No podía ver nada parecido. Todo lo que veía era la imagen de mi hermana pequeña, mi madre, y de mí mismo, la versión entera y feliz de mí que había sido antes de que esto sucediera. Estaban de pie juntas, mirando con horror y repulsión mientras torturaba, mutilaba y mataba a un hombre en su nombre. No puedo hacer esto. Susurré, con voz ronca. El rostro del anciano se endureció, y Teresa me miró con incredulidad. ¿Estás seguro de eso, chico?, preguntó el anciano, en voz baja. Asentí en silencio. No sabía si era solo un cobarde o si había recuperado el sentido, pero fuera cual fuera el caso, sabía que no podía ser parte de esto. Bueno, dijo el anciano, mirando a Teresa. Entonces estás sola. Abrió la puerta para Teresa, y ella empujó el carrito hacia el pasillo más allá. El anciano asintió solemnemente hacia mí y cerró la puerta tras él mientras se marchaba. Supongo que no estaban preocupados por lo que pudiera hacer, ¿y por qué deberían estarlo? ¿Qué iba a hacer? ¿Cojear todo el camino hacia la ciudad más cercana y llamar a la policía? Ni siquiera sabía dónde estábamos. Simplemente me quedé allí en la penumbra del pozo minero, atónito y vacío. En ese momento, me sentía peor que nunca. Y, sin embargo, no me arrepentía, no realmente. La parte de mí que se arrepentía era algo desagradable y retorcido, profundo dentro de mí. No la parte de mí que había amado a mi madre y a mi hermana, no la parte de mí que había disfrutado ser fuerte y saludable, sino un crecimiento canceroso que surgía de mi dolor y humillación. De alguna manera, sabía que no podría hacerme entero alimentando esa parte de mí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara el disparo lejano, y el anciano salió de la habitación para pararse a mi lado mientras encendía un cigarrillo. Aspiró profundamente y exhaló, y luego metió la mano en su bolsillo para sacar algo. Era uno de los clavos de cobre. ¿Sabes qué es esta cosa?, preguntó el anciano, sosteniendo el clavo quemado a la luz. Continuó sin esperar respuesta. Se llama clavo de San Huberto, o a veces llave de San Huberto. Antes de que existieran las vacunas, este era el único tratamiento para la rabia. Verás, si una persona o un animal eran mordidos por un perro rabioso o algo así, calentaban uno de estos hasta que estaba al rojo vivo, y luego lo presionaban sobre la herida durante unos segundos. A veces funcionaba, si lo hacían lo suficientemente rápido. No está del todo claro por qué funcionaba, algunos dicen que Dios o el viejo San Huberto bendijeron los clavos, otros dicen que simplemente el calor destruía el tejido nervioso infectado antes de que el virus pudiera propagarse lo suficiente para afianzarse. ¿Dónde está Teresa?, pregunté, pero el hombre siguió hablando. A veces la enfermedad ya se había afianzado, y aún ahora, cuando eso sucede, solo hay una cura. La cura que termina con todas las enfermedades al final. El anciano suspiró y me miró con ojos tristes. Cuando un perro está rabioso, tienes que sacrificarlo, después de todo. Pero lo haces rápido, y lo haces limpio, no importa cuánto daño haya hecho el perro o cómo se haya infectado. No sientes placer en ello, no se trata de ira o venganza. Es solo un trabajo que alguien tiene que hacer, eso es todo. Si dejas que las cosas se ensucien, te arriesgas a contagiarte de la enfermedad. Si eso sucede, te vuelves tan peligroso como lo era el perro, ¿entiendes? No, yo no entiendo de qué hablas. Balbuceé, aunque comenzaba a pensar que sí. Afortunadamente, a veces puedes usar el clavo al rojo vivo,
Y por la razón que sea, funciona. Continuó el anciano, amablemente. Y cuando funciona, tienes esa rara oportunidad de detener la propagación de la enfermedad y salvar al paciente infectado al mismo tiempo. Es una bendición cuando eso sucede. Hace que todo valga la pena. Después de eso, el anciano me apretó suavemente el hombro y puso en mis manos las llaves de la furgoneta en la que habíamos llegado. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo. Ese disparo que escuché. Empecé. Mi voz temblando mientras las ruedas giraban en mi cabeza. No era Teresa terminándolo, ¿verdad? El anciano no rompió su paso mientras continuaba por el viejo pozo minero hacia la salida. Por supuesto que no. Yo le disparé en la cabeza justo después de tomar la foto que te envié. Todo lo que podía pensar era en cómo quería estar solo, lejos de todo mi estrés y mis problemas. Lejos del duelo. Este fin de semana se cumplía el primer aniversario de la desaparición de mi hermana, y lo estaba llevando bastante mal. Hace un año habíamos planeado pasar 3 días acampando juntas, pero yo terminé enfermándome y me fui el segundo día. Ese día fue la última vez que alguien vio a Kat con vida. Me culpaba por haberme ido temprano, aunque todos me decían que no era mi culpa. El campamento estaba vacío cuando fuimos a buscarla. Ella había empaquetado todo, y todo el equipo estaba en el maletero de su auto. El auto estaba estacionado a 1 hora de caminata del sitio, pero no había ninguna otra señal de ella. Por todos los medios, ella debería haber vuelto a casa. Habíamos estado en ese mismo lugar durante tantos fines de semana a lo largo de los años. Semanas de búsqueda no trajeron nada nuevo a la luz. Simplemente se había ido sin dejar rastro. Todos asumieron que alguien la había agarrado mientras ella cargaba el auto. Si yo hubiera estado con ella, no la habrían llevado. Era un pensamiento que pasaba por mi cabeza con demasiada frecuencia. Por supuesto, había la posibilidad de que 2 chicas fueran secuestradas a la vez, pero al menos ella habría tenido una oportunidad. Al menos no habría estado sola. A veces me pregunto si sigue viva y está siendo mantenida en algún lugar. Simplemente es tan difícil seguir adelante sin respuestas. Así que, en busca de alguna paz, decidí regresar al campamento que Kat y yo habíamos creado para nosotras hace años. Estaba lo suficientemente profundo en el bosque como para sentirnos completamente solas. Los únicos sonidos pertenecían a la naturaleza, y por la noche podías ver lo que parecía ser cada estrella en el cielo. Era hermoso, aislado, pacífico. Era nuestro. No estaba segura de cómo me sentiría una vez que llegara, pero tenía un largo camino para procesar las cosas. ¿Era esta una buena idea? ¿Me estaba causando dolor innecesario? ¿Me perdonaría por irme temprano? ¿Esto me traería cierre? No sabía las respuestas, pero al menos tendría algunas respuestas después de pasar una noche bajo las estrellas. Para bien o para mal, iba a adentrarme en esos bosques. Estacioné en el mismo lugar donde lo había hecho el año anterior, tomé el equipo de mi auto y comencé la larga caminata hacia el sitio. Más tiempo para pensar. Todos mis sentimientos pasaban por mi mente en cámara lenta. Era triste estar aquí por primera vez sin Kat. Mi corazón dolía. A ella le habría encantado estar aquí conmigo. Era un día tan hermoso. Además de la tristeza y la soledad, me sentía aliviada. Se sentía genial estar lejos de casa, estar en la naturaleza y estar libre de tener que lidiar con otras personas. Estaba verdaderamente sola por primera vez en mi vida. Por primera vez creía que podría encontrar paz en el último lugar donde la vi. Montar el campamento sola fue diferente, pero estaba aprendiendo que podía aceptar hacerlo sin ella. Podía hacerlo en su memoria. Tal vez a ella le gustaría. Encendí un fuego, cociné perritos calientes y, cuando cayó la noche, me quedé mirando las estrellas. Kat era buena con las constelaciones, siempre me las señalaba. Traté de recordar lo que veía mientras miraba al cielo. Eventualmente, me retiré a mi tienda, sintiéndome mejor de lo que había estado en el último año. Me sentía más cerca de Kat al estar aquí, y sabía que le gustaría el hecho de que todavía honraba todas las tradiciones de acampada que habíamos hecho juntas.
Mientras estaba sentada en la tienda, comencé la última cosa que hacíamos cada noche cuando acampábamos juntas. Saqué el pequeño cuaderno desgastado. Cada página era un día que habíamos pasado acampando juntas, y cada una de nosotras anotaba pequeñas cosas que habíamos visto durante nuestro viaje. No había abierto este cuaderno en un año, desde la noche antes de dejar a Kat sola. Era parte de la tradición. Esto solo debía abrirse cuando estábamos en este bosque. Pasé por cada página y reviví el pasado, estaba en lágrimas para cuando llegué a la última página. La única página que Kat había escrito sola. Después de todas sus observaciones del día, había una frase que me hizo sentir culpable una vez más. Tengo miedo de estar aquí sola. No sabía qué escribir. Todas las cosas que había visto ese día parecían tan insignificantes. La había dejado sola y asustada. La había dejado y ella fue robada. Me obligué a escribir lo que había visto. Si ella lo hizo sola, entonces yo también debería hacerlo. Al final, sentí que debía reconocer lo que había escrito hace un año. Lo siento mucho. 3 palabras y volví a llorar. Terminé llorando hasta quedarme dormida dentro de mi saco de dormir, pensando en lo injusto que era que nunca podría disculparme verdaderamente por dejarla atrás. Este viaje sería un comienzo, pero nunca sería suficiente. Desperté a la mañana siguiente con mi tienda desabrochada. Entré en pánico al instante. Debería haber estado completamente sola. Hice un rápido inventario de la tienda y noté que faltaba el cuaderno. ¿Por qué alguien tomaría mi última conexión con mi hermana? Estaba confundida y enojada. Salí de la tienda furiosa para buscar alguna señal del intruso. Había una cosa obvia fuera de lugar. Algo estaba sujeto a un árbol cerca del borde del campamento. Cuando me acerqué, encontré un trozo de papel y una foto impresa. Era la primera página de nuestro cuaderno, desgarrada y clavada en el árbol. La foto era de hace años y contenía a Kat y a mí dormidas en nuestra tienda. Otra ola de pánico fluyó por mí, y de reojo vi otro rectángulo blanco en un árbol cercano. Otra página del cuaderno, otra foto de nosotras durmiendo. No se detuvo allí. Terminé siguiendo un rastro de árbol a árbol, más y más profundo en el bosque. Con cada página venía una nueva foto, y me horrorizaba cada vez más a medida que continuaba recolectando todos los recuerdos. El rastro terminó en un árbol más grande que cualquier otro que había visto hasta ahora. Allí encontré la página que Kat había escrito sola, acompañada de una foto de ella durmiendo sola en la tienda. Busqué a mi alrededor, pero no pude encontrar la página que había escrito la noche anterior. Mientras caminaba, casi tropecé con un gran agujero en la base del árbol. Me recordó la entrada al País de las Maravillas. Casi caigo en el agujero cuando escuché una voz que surgía de su interior. ¡Corre!, gritó. Ella gritó. Kat. Llamé hacia el agujero. ¡Corre! Está volviendo. Por favor, solo corre. Sonaba en absoluta histeria. Quería ayudarla, quería salvarla, pero cuando escuché algo grande venir a través de los árboles a gran velocidad, corrí. Corrí y corrí, y seguí corriendo hasta que llegué a mi auto. Dejé todo atrás, mi teléfono, mi tienda, todo. Tuve suerte de que mis llaves siempre estaban enganchadas en mis pantalones vaqueros. En mi prisa por arrancar el auto, casi no noté los papeles que estaban en el asiento del pasajero. La última página y una foto impresa de mí dormida sola en la tienda. Me estremecí al mirar la foto, me sentía observada. Algo en ella me envió un nivel de miedo completamente nuevo. Puse el auto en marcha y salí disparada del bosque. Tan pronto como llegué al pueblo, fui a la policía. Les dije que la había encontrado. Les pedí ayuda. Han pasado casi 2 días desde que huí del bosque y la policía no ha encontrado nada. Todo el equipo de acampada había desaparecido como si nunca hubiera estado allí, y por más que intentara describir el árbol y dónde estaba, no lo han encontrado. Me han aconsejado no regresar porque las fotos hacen que parezca que soy un objetivo. Desearía haber dejado todos los papeles en los árboles para que alguien más pudiera haberlos seguido hasta ella. Desearía no haber corrido. Desearía haber ido a salvarla. Desearía saber quién, o qué, la había puesto allí. Espero que puedan encontrarla. Espero que puedan detener que esto vuelva a suceder.
Obtuve muchas respuestas en ese viaje, pero muchas nuevas preguntas se sumaron a la lista. Creo que la pregunta más importante que tengo en este momento sería, ¿cuánto tiempo puedo estar sin dormir? Creo que estaré bien si me mantengo despierta. No he dormido desde que llegué a casa ayer. Sin más fotos, sin sueños, sin vulnerabilidad. Simplemente no puedo superar el horrible mensaje escrito en la parte posterior de mi foto. Un sueño más antes de que te unas a la pesadilla. Estoy tan cansada. Creo que ese viaje realmente me acercará más a mi hermana de lo que alguna vez estaré de nuevo. Tal vez eso esté bien. Tal vez debería descansar. Ayer, me desperté a las 7 de la mañana. Mi novia, Katy, todavía estaba dormida. Le di un beso suave y me preparé para el trabajo. Ha estado buscando empleo desde que nos mudamos juntos, pero desafortunadamente, aún no ha tenido suerte. Siempre he estado emocionado por el día en que podamos levantarnos y prepararnos juntos. Ayer, me desperté a las 6 de la mañana y no pude volver a dormir. Mi novio, Jordan, no se despertó hasta dentro de una hora. Hice como si estuviera dormida porque me gusta sentirlo besarme suavemente la frente. Él no sabe que tengo una entrevista de trabajo hoy, porque estoy muy nerviosa y no quiero hablar de eso. Ayer, estos eran dos hechos separados sobre personas distintas. Hoy, me desperté sin nadie a mi lado en la cama. Me desperté como dos personas, combinadas en una. Lo último que recuerdo es haberme metido en la cama. Ambos lados. Quería hacer el amor con mi novio, pero le dije a mi novia que estaba demasiado cansada. En su lugar, nos abrazamos y nos quedamos dormidos así. Fue agradable. Normalmente nos calentamos demasiado, pero ayer nos dormimos más rápido que nunca. Hoy, me di cuenta de que mi pareja no estaba a mi lado. Me di cuenta de esto dos veces a la vez. Originalmente no era una de estas personas. Originalmente era ambas. Me conozco como Katy y también como Jordan. Ninguno de los recuerdos es más fuerte que el otro. En el espejo, me veo extrañamente familiar. Tengo rasgos de ambas vidas. Me parezco a mí mismo y, al mismo tiempo, no me parezco en nada. Siento que he perdido a mi pareja dos veces. Extraño a Jordan y extraño a Katy. Conocí a ambos externamente. Se siente como si los hubiera perdido a ambos. El dolor que estoy sintiendo no es algo que pueda describir, ya que las personas que he perdido son yo mismo. Experimentar la existencia de alguien externamente no es lo mismo que experimentar la existencia internamente. Siempre pensé que quería saber todo sobre mi pareja, y he obtenido la versión más extrema de eso. Estos recuerdos ya no son cosas que me contó mi ser querido, sino cosas que he experimentado y percibido personalmente. Son sentimientos muy diferentes con significados muy distintos. Nunca más podré descubrir algo nuevo sobre mi pareja. Nunca podré escuchar una historia sobre su vida y no conocer el final. Ni siquiera puedo preguntarle a mi pareja qué hacer o consolarla. Ya no tengo pareja. Estoy de luto por la pérdida de dos personas que todavía están vivas y, literalmente, más cerca de mí de lo que nadie podría experimentar. No he contactado a nadie aún. Ahora tengo dos familias, y no sé a cuál contactar primero. Quiero volver a ser solo una persona, pero no quiero perder ninguna parte de mí. Soy Jordan y soy Katy. Dejar de ser uno se sentiría como poner fin a mi vida. Te apuesto $150 a que Trent se suicida antes de que nos graduemos. Miré a mi mejor amigo, esperando su respuesta a la apuesta. ¿Qué demonios? ¿Estás serio? Ni siquiera es de ese tipo. Sí, ¿por qué no? Apuesta contra mí, tú estás del lado que se lleva el dinero si vive. No estás haciendo nada malo. Me encogí de hombros, la apuesta no era gran cosa. Al final aceptó el trato, estoy seguro de que se olvidó de ello después de un tiempo. Sin embargo, yo no. La noticia llegó alrededor de 6 meses antes de que nos graduáramos, casi un año después de que se hizo la apuesta. Trentwen se había disparado en su dormitorio.
No estaba feliz por la noticia, pero lo había visto venir. Llámame horrible si quieres, yo no soy el que lo mató. No había nada que pudiera hacer para detenerlo, él estaba completamente bien hasta el primer mes de nuestro último año. Las cosas comenzaron a ir a la deriva a partir de ahí. Sus calificaciones estaban bajando, no le permitían jugar en ninguno de los partidos por eso, y su novia lo dejó por otro chico. Claro, se estaba volviendo obviamente depresivo, pero tenía a un montón de personas tratando de ayudarlo. Estaba rodeado de amigos, familia y consejeros. No fue suficiente para combatir sus oscuros pensamientos. Esperé unas semanas antes de confrontar a Danny sobre la deuda que me debía, no quería parecer insensible. Bastará con decir que estaba furioso porque lo mencioné. Odiaba molestar a la gente, pero él me debía. Haces una apuesta, pagas cuando pierdes. Así es como funciona el juego. Lo molesté de vez en cuando, recordándole que la conversación sobre los términos de nuestra apuesta estaba grabada. Al final del año, cedió, no quería que le dijera a la gente que habíamos apostado sobre la vida de alguien. Aquí tienes tu dinero, James. Me lanzó un sobre lleno de billetes. No solo por la deuda, le añadí $50 extra para que me hicieras un favor. Asentí mientras contaba el dinero en el sobre. ¿Y cuál sería este favor? Nunca vuelvas a hablarme. Eres seriamente un sociópata. Claro. Me encogí de hombros, habría apostado a que nuestra amistad se extinguiría en la universidad de todos modos. Ahora era $200 más rico y un amigo menos. No importaba, no lo necesitaba. Siempre me juzgaba por mi interés en el juego, y no soy un sociópata. Solo disfruto ganar, no importa cuál sea el juego. Algunos pueden decir que tengo un problema con el juego, pero creo que es más una habilidad. A lo largo de los años me he vuelto bastante decente en los juegos, pero las cartas y fichas se vuelven monótonas. Las personas son lo que hace interesantes las apuestas. Soy muy bueno leyendo a la gente. La mayoría de las veces puedo saber mucho sobre una persona solo con haber tenido un par de encuentros. Cuando se trata de predecir las acciones de una persona, casi siempre tengo razón. Sin embargo, siempre hay variables que pueden arruinar una apuesta, no cada juego es una victoria. Empecé a apostar en el trabajo. Dana dejará su trabajo en menos de 2 meses. La esposa de Mike le está siendo infiel mientras él está aquí. El nuevo chico se va a volver loco para la próxima semana. Las apuestas en la oficina eran divertidas, siempre ganaba. Sin embargo, incluso eso se volvió aburrido, era demasiado fácil ganar. Por eso, cuando un compañero de trabajo me dio una dirección de un evento de alto riesgo, alto pago, me presenté sin dudarlo. Era sospechoso, y estaba organizado por una entidad que se hacía llamar Apuestas de Vida Limitadas. La ubicación cambia cada vez que ocurre un nuevo evento, y por una buena razón. Lo que ocurría en estos eventos no tenía nada de legal. La cantidad de personas en el lugar me sorprendió, aparentemente estos eventos eran bastante populares. No estaba seguro de en qué íbamos a apostar, pero la multitud me emocionó. Había un escenario montado al frente de la sala, y los miembros de la audiencia empujaban y se agolpaban para acercarse. Estaba cauteloso, quería ver qué tipo de juego estaban jugando antes de pensar en hacer una apuesta. Una voz pidió silencio y la sala rápidamente se quedó en silencio. La cortina se abrió, revelando a un hombre enmascarado, detrás de él había 4 jaulas. Era difícil ver desde mi posición, pero parecía haber personas en las jaulas. Ahora esto definitivamente había despertado mi interés. El hombre enmascarado habló. Bienvenidos, comencemos con una introducción para los recién llegados. Todo ruido en la sala había cesado, solo se podía escuchar el sonido de la audiencia respirando durante la pausa dramática. La apuesta mínima es de $5,000. No aceptamos cheques. Tenemos asociados en la parte de atrás para proporcionar préstamos en efectivo si no viniste preparado. Si no planeas hacer una apuesta esta noche, por favor sal ahora. Hizo una pausa mientras esperaba que la audiencia produjera el dinero o se fuera. Decidí que valdría la pena probar esto al menos una vez. Fui hacia la parte de atrás y recibí mi préstamo de $5,000. Unos minutos después, el hombre enmascarado habló de nuevo. Por favor, coloca tus apuestas en un sobre, y escribe tu nombre y la cantidad en la parte frontal. Otra pausa.
Ahí vamos. Mientras continuó, los asistentes vendrán a recoger tus sobres, y te sellarán la mano. Ahora, en cuanto a lo que apostaremos esta noche. Hizo un gesto hacia las jaulas detrás de él. El discurso que siguió detalló el contenido de cada jaula. Todas eran personas que estaban al borde de su vida, por alguna razón u otra habían renunciado a la vida. No estaba seguro de cómo habían llegado allí, pero honestamente no me importaba. El juego era simple. Estas personas serían mantenidas cautivas y sometidas a tortura, ya odiaban sus vidas de todos modos. Se les ofrecería la oportunidad de terminar con su sufrimiento a intervalos de 30 minutos. El último en quitarse la vida tendría una gran suma de dinero donada anónimamente a alguien en su vida que habían elegido con anterioridad. Las apuestas eran lo que encontraba más atractivo. Predecir en qué orden morirían. 1 correcto te devolvería el dinero, 2 multiplicarían la apuesta por 1.5, después de eso tu dinero se duplicaría. Para los juegos donde queda uno vivo, tu dinero se triplicaría solo si la persona a la que apostaste por vivir no moría. Estas personas eran desesperadas, apostar en su contra no estaba mal. Esto era justo lo mío, leer la miseria de otras personas era tan fácil. Esa primera noche fue simple, los asistentes vinieron a registrar las predicciones de todos, y en unas pocas horas el juego terminó. Mi dinero se había duplicado y me enganché. Durante meses, esta fue la única forma de juego en la que participé, aunque había un inconveniente. El aspecto de la tortura hacía que las predicciones fueran más difíciles, nunca sabías qué rompería a una persona. Durante meses, vi todo tipo de abusos desgastar a estas personas. Ahogamientos, quemaduras, arranques de uñas y dientes, sangrías e incluso desmembramientos. Las extremidades eran extremas, y seguía sobreestimando mi habilidad para predecir el resultado de los juegos. Me encontré debiendo cerca de $100.000 a apuestas de vida limitadas. La organización me dio una opción para pagar mi deuda, y voy a aceptarla. Soy bastante bueno prediciendo a las personas, y creo que puedo lograrlo. En realidad, creo que manipulan las apuestas. He notado últimamente que muchas personas que han hecho apuestas también han terminado en el escenario. Esos juegos son los más interesantes, una persona tiene la oportunidad de vivir y recoger el 90% del dinero de las apuestas perdedoras. Es una gran cantidad en cualquier noche. Voy a subir a ese escenario esta noche, y en realidad estoy emocionado por ello. Podría ganar más que suficiente para pagar mi deuda, de hecho, tal vez suba un par de veces más para ganar algo de dinero garantizado. Aunque, creo que me he dado cuenta de algo. Tengo un serio problema con el juego. Edit. Como varios de ustedes han señalado, cometí un error al describir las ganancias. Aquí hay algunas aclaraciones. Correcto en la primera muerte. Devolución del dinero. Correcto en las dos primeras. 1, 5, X tu apuesta. Correcto en 3. Doble. Para los juegos donde queda uno vivo, tu dinero se triplicaría solo si la persona a la que apostaste por vivir tampoco moría. Ha habido algunos casos en los que la persona que debía vivir no pudo soportar la idea de vivir con sus mutilaciones, o por alguna otra razón no llegó hasta que la noche terminó. La primera vez que recuerdo haberlo visto fue cuando tenía 7 años. Llegó a la puerta trasera con una chaqueta raída y con mangas tan largas que le cubrían hasta la punta de los dedos, y no se molestó en decirnos una sola palabra. Simplemente se sentó a la mesa, junto a donde yo estaba haciendo mi tarea, y esperó. Mi madre, agotada por la falta de sueño y las anfetaminas, me agarró del hombro y me sacó de la habitación, sin siquiera darme la oportunidad de agarrar mi libro. Me quedé sentado en mi cama en silencio hasta que pensé que sería seguro volver, pero el aburrimiento me llevó a malinterpretar el tiempo. Así que volví a la puerta de la cocina unos minutos después, y encontré al hombre inclinado sobre un plato de pollo, devorándolo como un animal hambriento. Me miró un momento y me sonrió, mostrando sus dientes amarillos y sucios. Corrí de vuelta a mi habitación antes de meterme en problemas. Visitantes como él no eran raros en la casa donde crecí. Mi padre se fue cuando yo era muy pequeño para recordarlo, y mi madre había sido adicta a varias drogas desde que nací.
Era un milagro que le hubieran dado la custodia de mí. Pero cuando le pregunté sobre nuestro visitante a la mañana siguiente, se puso tensa. ¿Quién era el señor Mangas Largas? ¿Señor qué? Nunca entendió mi costumbre de darles apodos a las personas según sus rasgos. Nunca dejé de hacerlo, pero ahora al menos aprendí a guardármelo para mí. Vino anoche. Se comió nuestro pollo. Entonces su voz se le cortó incómodamente, y noté que apretaba el volante más de lo usual. El señor Mangas Largas es solo un amigo especial. No hables más de él. La forma en que lo dijo se quedó grabada en mi joven mente como algo inusual. La mayoría de los hombres que venían a visitarnos eran tíos o eran novios de mi madre, que me llamaban campeón y me pedían que los llamara por su primer nombre. Así que, por supuesto, cuando le conté a un amigo en el patio de juegos sobre el nuevo amigo especial de mi madre, el que llevaba una chaqueta muy divertida, usé el mismo término, y él se rió en mi cara. Él soltó unas palabras soeces sobre mi madre, y lo golpeé lo suficientemente fuerte como para romperle las gafas. Me dieron una semana de detención, y dejé de contarle a la gente sobre los visitantes que venían a mi casa. El señor Mangas Largas me visitó algunas veces más durante mi infancia y nunca me dijo una palabra. Me escabullía a mi cuarto sin que me lo pidieran cuando él llegaba, y salía 1 o 2 horas después, cuando ya se había ido. Las visitas se hicieron cada vez menos frecuentes a medida que crecía, y cuando me fui de casa a los 18, pensé que nunca volvería a ver a los viejos amigos de mi madre. Me equivoqué, por supuesto. Mi vida ha ido bien en los últimos años. Estoy casado con una mujer encantadora, y hace unos meses compramos nuestra primera casa. Justo antes de recibir la noticia de que mi madre había fallecido. No nos veíamos desde hacía un par de años. Nunca quiso un hijo para empezar, y aunque a veces era una madre lo suficientemente decente, su consumo de drogas y su falta de interés general significaban que nunca estaba ahí cuando la necesitaba. Fui a su funeral por obligación, y fui a su casa para recoger lo que estuviera en buen estado como para donar. No había mucho, solo algunos muebles que no estaban demasiado desvencijados y unos platos que mi esposa insistió en guardar porque son la porcelana fina de tu madre. En la caja de cosas que irían a mi garaje también había algunos cuadernos viejos, diarios que ella había llevado. No me importaban demasiado, pero sentí una especie de obligación de guardarlos. Un par de semanas después, me encontraba solo en casa, enfermo de la gripe que ha estado rondando últimamente. Y a quien vi cuando miré por la ventana, sino al mismo hombre desaliñado que había visto en mi cocina hace tantos años, caminando por el patio con una torpe y ancha cojera. Cerré la puerta antes de que pudiera acercarse, pero ni me molesté en tomar el teléfono para llamar a la policía. Era solo uno de los viejos amigos drogadictos de mi madre, probablemente le dijo dónde vivía antes de morir. Nada que no pudiera manejar. Escuché un golpe amortiguado en la puerta antes de que él hubiera llegado lo suficientemente cerca como para tocar. Pero cuando miré por la ventana, ahí estaba en los escalones, sus ojos oscuros y cansados y su cuerpo cubierto con el mismo abrigo viejo de siempre. Y luego, otro golpe sordo mientras volvía a llamar a la puerta. O más bien, mientras la golpeaba. El movimiento de su brazo no era un toque, sino un puñetazo brusco, su brazo sostenido en un ángulo antinatural y su muñeca torcida hacia un lado para que su puño golpeara la puerta directamente. Cuando abrí para pedirle que se fuera, simplemente pasó junto a mí en un movimiento fluido y se sentó en la mesa. Fue entonces cuando comencé a notar cuán inusual era su apariencia. ¿Has visto esas fotos, las que muestran errores extraños en anuncios publicitarios? Un modelo tiene 1 o 2 dedos extra, o hay una mano donde no debería estar. Zapatos que no coinciden, brazos adicionales. Cosas que, a primera vista, te hacen sentir algo incómodo, pero que solo resaltan más la imagen a menos que tengas un ojo muy entrenado. Bueno, el señor Mangas Largas era como una versión humana de eso. No podía dejar de mirarlo un momento, mientras mi cerebro seguía conectando puntos de cosas que no deberían ser como eran. Sus dientes, amarillos y marrones, eran demasiado largos para su boca sonriente. Su mano, plana sobre la mesa, estaba girada hacia la izquierda en un ángulo de 90 grados. Y estaba casi seguro de que había más, pero salí del trance antes de observar demasiado.
Mi voz fue tan firme como pude hacerla, pero aún así tembló de miedo cuando le dije que se fuera. Sus ojos sin parpadear me miraron con una atención cuidadosa, pero no se movió y respondió solo una palabra en una voz ronca. Comida. No te voy a dar nada. Dije. Mi voz fortalecida un poco por el miedo. Mentiría si dijera que no estaba al menos un poco inquieto en este momento. Sal de mi casa antes de que llame a la policía. Su sonrisa vaciló y extendió un brazo largo y flexible para agarrar mi celular, que estaba en el otro extremo de la mesa. Antes de que pudiera reaccionar, abrió la boca como una serpiente constrictora y se lo metió. Crunch. Crunch. Un trago fuerte. Se había ido. Su sonrisa regresó. Comida. Dijo de nuevo, esta vez con una voz un poco más clara, más firme. Abrí el refrigerador y saqué la bolsa de plástico que contenía las sobras de pollo frito de la noche anterior y la tiré en la mesa frente a él antes de retroceder hasta la esquina, mis manos temblando. Recogió la carne, sus manos aún enterradas en esas largas y largas mangas, y la devoró. Con huesos y todo. Parecía que había pasado una eternidad hasta que terminó, pero finalmente lo hizo. Se levantó, fue a mi fregadero, abrió el grifo y juntó sus manos cubiertas para recoger un poco de agua. Se inclinó hacia adelante para beber tanto como pudo, que probablemente no era mucho. Y luego se fue, sin molestarse en mirarme una vez más. Limpié la mesa y cuando mi esposa llegó a casa, no le dije ni una palabra de lo que había sucedido. Cuando me preguntó sobre el pollo, le dije que lo había comido. Se frustró cuando le dije que había dejado caer mi teléfono afuera y no podía encontrarlo, pero lo aceptó. Aún no estaba seguro de si lo que había pasado era real, y no quería preocuparla de que el vecindario no era seguro. Así que simplemente no lo mencioné. Las pesadillas comenzaron al día siguiente. No podía cerrar los ojos sin verlo, escuchar su risa y los ruidos enfermos que hacía mientras comía. Así que eventualmente dejé de intentar dormir y bebí tanto café como pude en su lugar. Pasé cada vez más tiempo en casa en lugar de en el trabajo, en un esfuerzo por asegurarme de estar allí para sus visitas. Han comenzado a suceder todas las semanas, pero nunca puedo predecir cuándo. Trato de estar listo. Eventualmente, mi esposa empezará a notar que mis cheques son más cortos y que no estoy saliendo de casa tanto. Pero tengo que hacer esto. Estoy preocupado de que si no lo hago, él le va a hacer daño. O, Dios no lo quiera, a nuestro futuro hijo. He estado pensando en leer esos diarios últimamente, para ver si mi madre había escrito algo sobre nuestro amigo especial en común. Pero es difícil leer cuando estás tan cansado como yo. Tal vez tengan algo útil. Maneras de mantenerlo fuera de tu cabeza. Cualquier cosa. Tal vez me mude. Comience a quedarme en un motel, en algún lugar público. O pondré trampas. Es casi como si pudiera sentir lo que estoy pensando, porque ha parecido más enojado últimamente. No sé qué va a llevarse después.